salimos de nuestra casa y no nos imaginábamos jamás que el destino nos tenía deparado lo que era vivir el terror y el infierno que nosotros vivimos a partir del 11 de abril. Lázaro Forero fue un hombre que salvó vidas el 11 de abril, fue un hombre que arriesgó su vida el 11 de abril y sin embargo de la noche a la mañana nos cambia la vida. Chávez tenía que culpar a alguien, ¿y quién es más? La Policía Metropolitana. Los pistoleros de Puente Llaguno, los francotiradores, esos fueron los culpables. El culpable fue Chávez, que dijo que sabía y él había generado que esa marcha llegara al centro de Caracas, porque lo estaban esperando todos armados. Yo no quisiera vivir esto más nunca en mi vida, y con este gobierno lo hemos vivido en diferentes oportunidades. Claro, el 11 de abril fue el más fuerte, ver a venezolanos golpeándose unos a otros. Luego comenzaron a escucharse disparos y nosotros comenzamos a ver cómo caían personas que venían en la marcha con sus pitos y con sus banderas, que era la única arma. Ahí había familias que traían gente hasta en sillas de ruedas, niños. El 11 de abril nosotros trabajando en la Policía Metropolitana, mi esposo como su director y yo como comisario jefe de la policía, salimos a trabajar como cualquier día cualquiera, a pesar de que sabíamos que había una marcha de la oposición que se iba a concentrar en Chuao. Todo eso estaba planificado. De hecho, yo me encontraba realizando el curso para ascender a comisario jefe en la Policía Metropolitana. Para nosotros, la Policía Metropolitana, hicimos lo humanamente posible. Fuimos dejados como institución solos, ya que la Guardia Nacional nunca nos apoyó para que nosotros pudiéramos parar la marcha, contener la marcha, para que no llegara al centro. Ellos fueron advertidos por parte nuestra. Mucha gente hoy en día lloran, nos dan las gracias, porque nosotros le advertíamos como pudimos advertirle a la gente que se devolviera, que era un suicidio llegar hasta el centro de Caracas. Nuestros carros, nuestras motos, nuestro equipo antimotines quedaron atrapados en Chuao, cosa que no nos permitía llegar. Sin embargo, se hizo un esfuerzo y tenemos prueba de esto y lo presentamos en tribunal, en el juicio más largo en la historia de Venezuela. Las motos las tumbaron, les pasaron por encima, pusimos cordones tanto de mujeres como de hombres desarmados. Lo podemos probar en la foto, cómo las funcionarias estaban desarmadas haciendo cadenas humanas, pero el río de gente era incontenible. El objetivo era llegar al centro de Caracas y solicitarle la renuncia al presidente de la República. Jamás nos imaginábamos que a 19 de ellos y a muchos les esperaba una grave situación. Algunos perdieron la vida y otros fueron heridos gravemente. Jamás nos imaginábamos que personeros del gobierno iban a estar montados sobre las azoteas, las platabandas de los edificios. Gracias a los medios de comunicación se pudieron ver las imágenes donde habían personas montadas en los edificios. Edificios que, por cierto, hay que aclarar que estaban en el perímetro de seguridad del Palacio de Miraflores y por lo tanto los únicos que tenían las llaves para poder acceder a las azoteas de esos edificios era la Casa Militar. En el juicio nosotros pedimos que se llamara al jefe de la Casa Militar como testigo para que explicara cómo él permitió que esas personas encapuchadas estuviesen disparando de estos edificios. La gente inclusive, y uno de los testigos de ellos decía, están disparando de arriba de los edificios. Yo estuve en la esquina de Pedrera y me tocó ver cómo hirieron a Malvina Pesate, ese tiro que le dieron a Malvina Pesate, y la Policía Metropolitana la recogió y la montó en una de las camionetas. Cuando volteo veo que cae el fotógrafo Tortosa. El trabajo de la policía fue titánico, fue nosotros arriesgar nuestra vida con tiros que nos pasaban por la cabeza, que nos pasaban por todos lados. Estamos vivos porque simplemente no nos tocaba. Lázaro Forero está vivo porque no le tocaba, porque yo lo vi cómo él abría sus brazos diciéndole a la gente que no pasara. Cómo ayudamos nosotros tanta gente, y por una foto donde nuestros policías que todavía siguen presos fueron condenados a 30 años de prisión. Nos cambió la vida. De la noche a la mañana yo me vi de ser una comisario de la Policía Metropolitana, que actuamos correctamente, Lázaro Forero, de ser un hombre honesto, trabajador. Aprendimos en la formación policial
de hacerlo correctamente, de ser trabajadores, honestos, disciplinados, nos vimos siendo tratados a partir del año 2004 como que si fuésemos los peores delincuentes. La vida de ellos estaba corriendo peligro. Te hablo del comisario Henry Viva y de mi esposo. Estábamos recibiendo llamadas a nuestra casa a toda hora, amenazándonos de muerte. Ellos no tenían ninguna orden de captura, no estaban solicitados, solicitaron el asilo político a la Embajada de El Salvador, el cual le negaron, siendo cambiado, como salió el primer titular, siendo cambiado por petróleo barato. Duraron en la Embajada 8 días, ellos los sacan de allí de Parque Carabobo y los pasan al SEBIN. Una pesadilla que nos ha durado hasta el sol de hoy y que ha traído consecuencias muy graves dentro de nuestra familia. La enfermedad de mi esposo, lo metieron en un calabozo que le llaman el Tigrito, donde allí él permaneció durante 4 años hasta que, por obra y gracia de Dios, nos enteramos que tenía cáncer, y ya explico eso. Ahí estuvo metido, donde él no recibía sol, no había luz natural, no tenía un ambiente donde podía respirar aire puro porque no lo había, en un calabozo de 2 metros por 2 metros, donde hacía sus necesidades en un envase plástico en la noche, porque ahí los encerraban. Y mi esposo decía: Yajaira, si a mí me da un infarto aquí o me pasa algo en la noche, aquí nadie se va a enterar, porque los encerraban y ya. Te sientes mal cuando te mandan a desnudar, o el maltrato de algunos funcionarios, que no eran todos, pero que sí eran algunos de ellos, que gozaban y se les veía en la cara cómo a ellos eso los hacía sentir bien, desbaratándote, dañándote la comida, la ropa, arrugándote la ropa, sacándote todo de la maleta. Y los que están presos hoy en el SEBIN viven eso y peores situaciones de tortura físicas, mucho de tortura psicológica que vivimos nosotros los familiares. Pero una noche fue de terror, donde me decían que yo no iba a ver más, que disfrutara de mis hijas y mi familia esa noche. Yo pensé tantas cosas y lo que hice fue agarrar a mis hijas, que estaban ya estudiando en la universidad. Vístanse, vámonos, y nos fuimos a casa de mi mamá. Y cuando íbamos en el carro, ella me decía: mami, ¿pero por qué nos tenemos que ir? Yo no le quería decir. Llegando a casa de mi mamá, antes de llegar, le dije: porque me acaban de hacer una llamada y nos están amenazando. En verdad que lo de ella fue echarse a llorar, abrazarse. Siempre fueron días iguales. Ese 31 de diciembre, donde las familias se abrazaban todo y se besaban y se deseaban lo mejor, yo lo que me imaginaba era a mi esposo metido en un calabozo. Nosotros lo visitábamos hasta las 5 de la tarde. Pero era ese momento de saber que a pocas horas eran las 12 de la noche y que tú no lo ibas a poder tener. El sonido de la puerta y el candado cuando se sonaba, porque en Parque Carabobo era una puerta muy grande de hierro y tenía un pasador de hierro. Esos sonidos no se te van a olvidar nunca en tu vida. El sonido del cerrojo y el sonido del clic que hacía el candado cuando los encerraban. Y en el 6CPC era el timbre. Yo le decía a mi esposo: odio el timbre cada vez que lo escucho. Y cada vez que escucho un timbre largo parecido al del SEBIN, lo que se me viene a la mente es cuando yo daba la vuelta, me abrazaba a mi esposo, daba la vuelta y me iba. Un día él me recibe con un informe médico. Tenía el antígeno elevado, lo tenía en 4. Duramos en esta lucha 1 año solamente para que le detectaran el cáncer. Era una lucha constante para que lo pudieran sacar, hacerle los exámenes médicos para que lo pudieran ver. La juez siempre pidiendo nosotros permiso en el tribunal cada vez que íbamos a sesión. Hay un médico del urológico que dice: su esposo tiene cáncer. Yo lo único que necesito es confirmar con la biopsia qué tipo de cáncer es. Fue tanto que nosotros tuvimos que meter un recurso de amparo para que lo pudieran trasladar, hacerle el examen, para que le hicieran la biopsia a mi esposo. Un hombre que sabía que tenía cáncer, imagínate cuál era su pensamiento, metido día y noche en un calabozo. Y la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia nunca, que ella era la ponente, Luis Estela Morales, nunca ni siquiera decidió sobre ese recurso.
Yo recuerdo que yo dije, se va a morir mi esposo en el calabozo. Quizás si esos exámenes se me hubiesen hecho en enero del año pasado, de este año, cuando se solicitó, a lo mejor no fuera un grado 8, fuera un grado 3, un grado 4, pues, porque estaba empezando. Y fue cuando yo decidí ir a una rueda de prensa de las afuera del Tribunal Supremo de Justicia y dije que si no lo sacaban, yo iba a una huelga de hambre indefinida hasta que mi esposo lo sacara, hacerle un examen médico. A los días da la casualidad de que Chávez le detectan el cáncer que tenía. Y recuerdo yo con una cadena de tanto yo de reclamar y de tanto nosotros salir denunciando que mi esposo tenía cáncer y que lo tenían allí. Chávez dijo que habían varios presos que necesitaban ser atendidos. Chávez lo dijo a las 10 de la mañana y a las 2 de la tarde de un domingo ya estaba un médico revisando a mi esposa. Lo trasladaron al urológico y allí cuando le hicieron la biopsia detectaron que tenía un cáncer de malignidad 8. Un cáncer maligno de alta agresividad. Fue cuando logramos, haciendo presión por los medios de comunicación, que le dieran una medida humanitaria. Una medida humanitaria que lo mantiene preso porque no puede dar ningún tipo de declaración, no se puede mudar, no puede viajar, no puede salir del país, tiene prohibición de salida del país. Una de las condiciones es que una vez que él se cure debe volver a la cárcel a pagar 30 años por 2 muertos y 26 heridos que jamás ni siquiera lo vieron o tuvo mi esposo en sus manos un arma de fuego ese 11 de abril. El gobierno de Chávez fue el único responsable de todas las muertes del 11 de abril y quiero decirte que hasta el sol de hoy, que ya van a ser 15 años, ni siquiera se ha investigado quiénes son los verdaderos culpables de esos 19 venezolanos que murieron el 11 de abril de lado y lado, porque esto fue algo muy planificado del gobierno. Los francotiradores asesinaron personas de oposición y del oficialismo para crear esa confusión y algún culpable tenía que salir. El único culpable fue el presidente Chávez y el gobierno de Chávez. Nosotros mostramos 65 rostros de estos pistoleros de Puente Lleguno de la avenida Baral y todos están en libertad. Estas personas le dispararon a los funcionarios policiales y los funcionarios policiales tenían que actuar porque si te estaban disparando los funcionarios no podían lanzarle flores, tenían que también defender la vida de las personas que estaban allí y la vida de ellos mismos. Nosotros teníamos un arma con cereales asignados, lo que pasara con ese revólver era responsabilidad de Yajaira Castro y todas esas armas se le hizo la experticia y todos nuestros policías que hoy están presos son inocentes. Ninguna arma dio positiva de que del arma de alguno de ellos, de los comisarios, pudo haber salido la bala que mató a alguna de esas personas el 11 de abril. Sin embargo, ellos fueron acusados por 2 de las muertes. La Policía Metropolitana jamás se vio involucrada en un acto político. La Policía Metropolitana jamás le ordenaron que se pusiera una franela blanca, ni verde, ni amarilla, ni roja. Nosotros jamás nos vimos involucrados en situaciones políticas. A lo mejor podíamos pensar de que este gobierno era bueno y este era malo y este candidato era bueno y este era malo, pero nunca de nosotros dar declaraciones porque eso era sancionado en la Policía Metropolitana. Es muy triste ver a Richard Peñalver llegar a concejal, ver a tantos personeros del gobierno que estuvieron allí en cargos dentro del gobierno, cuando vimos a Richard Peñalver disparando a diestra y siniestra sin saber a quién le iba la bala de ese revólver que le estaba disparando. Yo les decía a ellos que deben de apartar ese odio que los ha cegado, ese odio que un gobierno manipulador les ha inculcado para hacerles ver que los que asesinaron a sus familiares fueron los comisarios, que abran los ojos, que se den cuenta que nos estamos haciendo, que este gobierno le ha hecho daño a ellos y nos ha hecho daño a nosotros. Las personas que le asesinaron a su familia fueron esas personas que el mismo gobierno del presidente Chávez en ese momento puso sobre las azoteas
de esos edificios y fueron francotiradores. Nosotros también hemos sido víctimas, nos ha cambiado la vida del cielo a la tierra. Mi esposo hoy padece de un cáncer que todavía no lo ha superado, que ha tenido 3 recurrencias y que está en tratamiento médico, porque cuando para el tratamiento viene una nueva recurrencia de ese cáncer. Así como está el comisario Vive enfermo, como está el comisario Simonovic, pero peor aún. Hay 5 hombres que tienen 14 años presos injustamente, que sus hijos lo han visto crecer, 14 años metidos allí en un calabozo, muchos de ellos enfermos y que necesitan tener una atención médica a la cual no le dan. 2 de ellos han cumplido ya la pena de 16 y 17 años, sin embargo continúan secuestrados en los calabozos de Ramo Verde. Mi esposo y yo nos conocimos en la Policía Metropolitana, tuvimos algunos años de noviazgo. Nos casamos en mayo del año 2002, ya vamos a cumplir 15 años de casados. Quiero decirles que este amor es tan grande que el 4 de diciembre del año 2004 ya mi esposo estaba preso. Yo tengo 2 hijas de mi primer matrimonio, mi esposo tiene 5 hijos de su primer matrimonio y nosotros son nuestros 7 hijos, y gracias a Dios todo este problema nos fortaleció más como familia. Yo aspiraba a ser comisario general y eso no se pudo hacer realidad en mi vida, y luego pasé a ser la esposa de un preso político durante 8 años que estuvo el preso, 6 años en el SEBIN y 2 años en el 6CPC, llevar comida, ser su voz, ser su abogada, ser la madre de sus hijos. Me ocupé de que sus hijos todos sobrellevaran esta situación, pero convertirte en esa mujer, en ese padre, en esa madre, pero más allá convertirte en la abogada, en la voz, en los ojos de ese hombre que estaba injustamente preso. Es tú, a pesar de estarte muriendo de tristeza, decirle a tus hijos que hay que seguir adelante, que hay que seguir luchando, que ellos tenían que darle esa alegría a su papá de ellos ser profesionales. Sentirte a lo mejor en un momento enferma, pero decir no puedo enfermarme porque tengo que ir a llevarle la comida, él me está pidiendo que le lleve unas medicinas. Es convertirse en esa mujer de 1000 funciones. Mi hija tenía una amiguita que estaba empezando y manejaba sincrónico, una muchachita. Yo decía, si ella maneja sincrónico, yo manejo sincrónico, y así hice. Eso lo superé, pero en principio una vez se me olvidó meterle el freno en mano y meterle una velocidad y la dejé parada, me bajé y cuando volteé la camioneta iba hacia atrás, menos mal que el semáforo estaba en rojo y yo tuve que salir corriendo, todavía tenía la agilidad de policía, abrí la puerta, me lancé y la pude parar. En ese momento cambió el semáforo y vinieron, ojalá que el SEBIN haya grabado ese momento, porque ahí era donde yo se la pasaba. Seguimos pidiendo que se haga justicia con los comisarios, con los policías. Pido hoy la libertad plena de mi esposo y pido la libertad de esos 5 funcionarios policiales. Pido de justicia por esos 19 venezolanos que fueron asesinados el 11 de abril y que todavía no se le ha hecho justicia. Ni siquiera se ha abierto un expediente, ni siquiera se ha abierto una averiguación para ver quién asesinó a los 19, porque los 2 que también por los cuales fueron imputados y condenados, mi esposo y los policías, ellos no fueron los culpables. Pido justicia para esos más de 150 personas heridas y que todavía muchos de ellos están padeciendo de ese 11 de abril. Definitivamente también pido paz y libertad para nuestro país, porque hoy vivimos los peores momentos de la historia de Venezuela y hay mucha gente sufriendo.